Hola amigos de América Militar, soy Luis Correa y hoy estamos con Carlos Vanegas y con César. El día de hoy vamos a hablar de un caza que llegó de manera tardía al proceso de análisis por parte de las fuerzas militares, por parte de la FAC. El caza es el Dassault Rafale. Y bueno, Carlos, bienvenido. Bueno amigos, ¿cómo están? Les habla Carlos Vanegas, corresponsal de defensa.com para Colombia y webmaster y administrador del Foro América Militar. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre lo que acaba de decir Luis, el Rafale o Rafale, como lo quieran llamar, el avión francés de última generación, de generación 4.5, y más que todo me voy a enfocar en comentarles algunas situaciones que se presentaron mucho. Para hablar del Rafale hay que hablar del Mirage, el Mirage que tuvo Colombia, que llegó a inicios de la década de los 70, porque el Mirage es la razón de por qué, en cierto modo, la Fuerza Aérea no tuvo en cuenta a este caza en su shortlist, porque todos sabemos cuál es la shortlist: el Typhoon, el Eurofighter, el F-16 Block 70 y el Gripen NG. Entonces, bueno, a pesar de que el Rafale es un avión excelente, muy buen avión, ya todos en el foro o en algunos otros medios se lee que es un avión extremadamente bueno. Es un avión fino porque pues es francés, todo lo francés y todo lo que ha hecho esta fábrica de aviones Dassault es fino, es de buena calidad. Pero para hablar la razón por qué este avión no estuvo o no terminó dentro de la shortlist y prácticamente no se tuvo en cuenta, porque es que mira Luis, que uno se pone a analizar las expodefensas, las ferias del F-Air y lo que era Dassault no tenía stand ni participación en estas ferias, que son muy importantes. En cambio los otros tres fabricantes sí continuamente venían, y prácticamente a lo último del proceso, y ya cuando había salido la shortlist, es que Dassault llega y dice: oiga, venga, yo quiero participar, métame a mí también en ese cuento. Entonces uno dice que la shortlist está definida, pero Dassault obviamente pues tuvo contactos con el gobierno y pues presentó su oferta. Entonces hablemos del Mirage. El Mirage en Colombia llegó a principios de la década de los 70. Fue un avión, y esto que les voy a comentar me lo han comentado oficiales de alto nivel de la Fuerza Aérea, que estuvieron incluso volando el Mirage o comandando el escuadrón de aviones Mirage. ¿Qué es lo que pasa? El contrato con Dassault era exclusivo, y la Fuerza Aérea pues bueno, llegó el Mirage 5, un avión nuevo, y al principio pues era todo bueno, pero cuando el avión ya empezó a necesitar mantenimientos, y les voy a contar esto, los mantenimientos, por ejemplo del motor, tenían que hacerse en Francia. Entonces uno dice, bueno, listo, pues normal, mandemos el motor a Francia. Entonces imagínate Luis, que te voy a poner un ejemplo, que tú contratas con una empresa y resulta que tú tienes que mandar algo. Un ejemplo, tú vives en Cali y quieres mandar algo a Bogotá, y esta empresa te dice: no, es que mándame ese producto acá a Bogotá. Entonces tú te vas para una empresa de Servientrega, un ejemplo, Servientrega, Interrapidísimo, y preguntas cuánto vale mandar esto a Bogotá. Te pueden cobrar, un ejemplo, 100.000 pesos, pero no, Dassault decía: no, yo soy el encargado de transportar el motor desde Colombia hasta Francia. Entonces volvemos al ejemplo que te estoy colocando, Luis, de que entonces decía la empresa con la que tú contrataste en Bogotá: no, es que usted no me puede mandar ese producto acá o ese repuesto acá a Bogotá, yo soy el que me encargo, pero yo a usted le cobro 200.000 pesos. Entonces imagínate, normalmente Servientrega Interrapidísimo te cobra 100.000 pesos, pero la empresa te dice: no te deja usar ni Servientrega, ni Interrapidísimo, ni Envías. Tienes que contratarlo directamente con ellos. ¿Y ellos qué hacen? Contratar a Servientrega, pero a ti no te cobran los 100.000 pesos, te cobran 200.000 pesos. Entonces eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba con los mantenimientos de los motores de los Mirage.
Entonces, Esa era una de las preguntas que te iba a hacer, Carlos, y básicamente una de las cuestiones, digamos, que se comentan mucho en los foros acerca de por qué Colombia se desencantó con Dassault es el tema de costos, que no solamente, como dices, es un tema de mantenimiento, sino también los costos relacionados con actualizaciones, nueva aviónica, mantenimientos mayores. Entonces, esta podría ser pues una de las razones por la cual inicialmente no se tuvo en cuenta Dassault en el proceso, ¿cierto? correcto, sí, sí, Luis, esa es una de las razones y te estoy colocando una vivencia, algo real que pasó con los motores. Francia, Dassault decía, listo, mándeme en el motor acá a Francia, pero no dejaba que la Fuerza Aérea contratara una empresa para que mandara el motor a Francia. No, tenía que contratar a Dassault. Y Dassault lo que hacía era contratar una de las empresas comerciales que hacen ese tipo de transporte y hacerlo llegar a Francia y cobrar el doble. Entonces eso, ahí empezaron como los inconvenientes, como el disgusto de la Fuerza Aérea. Oiga, pero si ellos me están cobrando a mí 2 pesos y yo ya coticé y vale 1 peso, pues no es normal. Entonces Dassault estaba ganando plata por el simplemente envío del motor. Eso es una de las anécdotas que te cuento que son reales, que pasó con Dassault y con los franceses. Listo. Ya. Ahora, entonces, en ese sentido, Carlos, también se podría entender que, pues al haber pasado mucho tiempo sin que Colombia, digamos, buscara a Francia, a Dassault específicamente para cualquier otro requerimiento, otra necesidad, porque recordemos que los Mirage, o sea, en su momento fueron actualizados por IAI, ¿cierto? No, cuando fueron llevados casi un estándar similar al CAFIR C7. Han pasado muchos años sin que Colombia, digamos, tenga algún tipo de relacionamiento con esta empresa francesa. ¿Cómo llegan ahora a Colombia en este proceso pues, del reemplazo para nuestros CAFIR? ¿Cómo llega Dassault? No, Dassault llega prácticamente sin presentación, porque tuvo durante todo este periodo del Mirage una serie de inconvenientes, una serie de exigencias. Es que por eso te voy a contar varias anécdotas y voy a seguir con la segunda anécdota. Imagínate que hablando una vez con un comandante del escuadrón Mirage, me decía, mire Carlos, yo tenía que coger y firmar todo lo referente a las compras de los equipos, del mantenimiento de estos aviones. Él me dijo así, un barril de una grasa. Carlos, nosotros esa grasa teníamos que comprársela a los franceses. Y el mismo proceso, no nos la dejaban comprar en Francia y nosotros traerla, sino que nos la ponían acá en Colombia, en Palanquero, a un costo excesivo. Resulta que así sucedió bastante tiempo, porque dentro de las condiciones del contrato inicial con Dassault, con los franceses, estaba en que solamente el mantenimiento lo podían hacer ellos y solamente a ellos se les podía comprar los productos, repuestos y demás consumibles del avión. Resulta que ya cuando el avión Mirage, por decirlo así, perdió la garantía y se abrió ya a que la Fuerza Aérea pudiera comprar esos consumibles en otro lado, este señor general mandó a hacer un análisis de este tipo de grasa, porque es que los franceses decían que era una grasa especial y era una grasa blanca, Él me decía que se llamaba, o traduciéndolo al español, cabello de ángel. Resulta que esta grasa, cuando cogió el señor general y la mandó a inspeccionar para decir, bueno, voy a buscar otro proveedor en el mercado, resulta que era glicerina al 100%. Así de sencillo. Y lo que él me dice, esos barriles eran costosísimos, y acá teníamos la cantidad de eso, porque ellos exigen que le echáramos a ciertas partes del motor de ese tipo de grasa, que a la larga era 100% vaselina. Entonces imagínate cuando uno se da cuenta que en cierto modo pues se están aprovechando de una situación,
No estoy hablando de una estafa ni nada por el estilo, pero sí es aprovecharse de una situación de cobrar algo excesivo por un producto que es muy normal, vaselina al 100%. Sí, es un modelo de Vaselina. negocio pues que en su, como está diseñado, pues es costoso para las necesidades que tiene Colombia. Sin embargo, miremos una cosa, Carlos. El Rafale es un avión que durante muchos años solamente tuvo como cliente al ejército del aire francés y la aviación naval de ese país, ¿cierto? Muchas veces trataron de, de ofrecerlo en los procesos de varios países, ¿sí? Y no es sino hasta hace poco que logran venderlo a Egipto, si no estoy mal, y hace poco en un proceso con la India, ¿sí? Eh, se, ¿Tú crees que sea posible que, dado que, pues, que invertir en el desarrollo y producción de un nuevo caso es algo que no es nada barato? ¿Tú crees que es posible que las condiciones actualmente sean algo diferentes respecto a la experiencia que tuvimos con el Mirage? Es de esperarse que las condiciones hayan mejorado, pero es que tú te das cuenta que el Rafale lo han comprado los países que tienen plata, y son los países de Oriente, y la verdad no lo han comprado en grandes cantidades, 24, 36 aviones, y lo han comprado. La única ventaja que yo veo, o la razón por la que lo han comprado, es por la independencia que se tiene con Francia, porque Francia es el dueño 100% del avión, todos los repuestos, todas las partes del avión son francesas, entonces no se va a tener a futuro problemas con este tipo de situaciones de embargos, a no ser de que Francia pues los imponga. Entonces yo creo que va más por ese lado, Luis, no tanto porque es que los franceses son muy duros para negociar, extremadamente duros, pero la ventaja de ellos es que es producto completamente francés y libre de embargo, a diferencia de lo que es un F-16, un Typhoon y el Gripen NG. Pero entonces ahí me entra una nueva inquietud, Carlos, si es precisamente al ser un avión 100% francés, en todos sus sistemas, en toda su concepción, la, el tema acá es la compatibilidad de los sistemas de armas que tiene la FAC en este momento con ese avión, con el Rafale. Porque recordemos que dentro del inventario de la FAC está el Python 5, está el Derby, el Derby mejorado, el iDerby. Entonces, ¿qué posibilidades habría de integrar ese armamento con el Rafale? Pues mira, Luis, yo te voy a ser sincero. Ahora uno puede integrar incluso armamento occidental, armamento israelí, incluso en aviones rusos. Pues por este tema de que son sistemas de software abiertos y que lo pueden hacer fácilmente. El problema no tanto es eso, sino que como yo les dije una vez con respecto al Gripen, que decían que el Gripen obviamente le servía también todo el armamento israelí que tienen los Kafir, pero entonces a uno le toca que pagar, o a la FAC, o al gobierno, o a Colombia, le toca que pagar, porque obviamente los franceses van a decir no, nosotros vendemos el avión con X armamento, pero si ya tú puedes decir no, yo quiero que me coloquen ese armamento israelí, tienes que pagar por esa integración de ese armamento. Entonces ellos cobran todo y pues es normal porque pues ellos están interesados en vender, porque esos son lo que son los sistemas de armamento europeos, pues eso es un consorcio de un gana-gana de todos los países. Es más, yo creo que César nos puede aclarar un poquito ese tema, porque eso lo estuvimos hablando una vez con César, el tema del armamento. Y el armamento europeo es un armamento donde tienen intereses gran parte de los países europeos, porque son socios o porque son dueños de algunos porcentajes de las acciones o cosas por el estilo. Obviamente se puede integrar el armamento israelí, pero tendríamos que pagarle a los franceses, a Dassault, esa integración. Bien, ahora, Carlos, hablemos un poco más del avión, ¿sí? El avión, pues,
de por sí, pues esto sí ya es una opinión personal, un avión formidable, o sea, es un avión que es muy ágil. Si no estoy mal, durante un ejercicio con los Estados Unidos, creo que ha sido uno de los pocos casos que en un dogfight ha podido derribar un F-22, pues un derribo simulado, por supuesto. Tiene una panopla de armamento bastante interesante. Obviamente están las armas francesas, los Magic, los Mika, el misil europeo Meteor. ¿Qué otras ventajas le ves a este avión si eventualmente llegara a ser considerado como sustituto de los Kafir en la FAC? No, el avión indudablemente es una máquina excelente. Es una máquina excelente que nos garantizaría tener un avión de primera línea. Yo creería que por ahí unos 20, 25 años de primera línea. Y obviamente es un avión que por ser nuevo tendría una vida útil de unos 40 años. ¿Cuál es la ventaja de este avión? La única ventaja de este avión con respecto a su contraparte europea, que es el Eurofighter, es simplemente la independencia. La independencia que se tiene en tener un producto que no va a tener vetos. Pero mira que hay una cosa muy, muy complicada. Y es que tú compras un Eurofighter y en el caso de la oferta que le hicieron a Colombia, ¿quién la está haciendo? El Ejército del Aire Español. O sea que tú el día de mañana puedes llegar a poder hacer con el Eurofighter una negociación con la Fuerza Aérea Italiana, con la Fuerza Aérea Alemana, con la Fuerza Aérea Española, comprarle repuestos al uno, comprarle repuestos al otro, cosa con el que con el Rafale no puede pasar. Tendríamos que sí o sí comprar a futuro todos los repuestos y refacciones. Es un avión que yo lo coloco al mismo nivel del Eurofighter, muy bueno, componentes, aleaciones y todo eso, componentes plásticos, un muy buen radar. Incluso una de las ventajas que tiene el Rafale sobre el Eurofighter es que este tiene una firma radar más reducida, tiene una capacidad STEAL de furtividad mejor que la del Typhoon, pero en cuanto a capacidad de armamento, de alcance, son muy parecidos. Entonces tenemos prácticamente una ventaja muy grande, que es la independencia tecnológica, que sería solamente francesa, sin embargo, pero tenemos el problema que no tiene el Eurofighter, que solamente podemos negociar partes, equipos, mantenimientos con los franceses directamente. Pero mira, César, yo te voy a comentar una cosa para seguir hablando del Mirage 5 que es interesante. Resulta que el Mirage 5 lo compró Colombia sin misiles aire-aire. Resulta que era una opción colombiana, así como cuando sucedió con las fragatas FS 1500 Almirante Padilla, comprarlas sin el sistema antiaéreo, de misiles antiaéreos, y colocárselos después. La idea del Mirage fue esa. La idea del Mirage fue: compremos primero el avión y después le integramos un misil aire-aire. Compramos precisamente el Mirage 5 y resulta que cuando fuimos a preguntar, oiga señores, queremos integrarle misiles a este avión, ¿cuánto nos cobran? Lo mismo de siempre, se salía completamente de los parámetros normales, era prácticamente absurdo lo que cobraban por integrar un misil. Es que imagínate lo que te estoy diciendo. Nos vendieron el avión sin la capacidad de disparar el misil. Entonces nos cobraron una cantidad de plata por integrar el misil. Simplemente ir, colocar una computadora, abrir el software para que recibiera ese misil que tenía que ser francés. Y esa fue la razón por qué el Mirage F5, el Mirage 5 en Colombia, en la Fuerza Aérea Colombiana, nunca tuvo un misil hasta que IAI integró el Python 3. Y obviamente lo integró cuando el avión ya había transcurrido cierta cantidad de tiempo, 15 años aproximadamente, y que ya había salido como del soporte que exigía tener Dassault sobre el avión. Imagínate eso. Sí, básicamente, o sea, volvemos a la misma restricción que tenemos, y es
básicamente el tema de costo. O sea, Correcto. Vemos que el Rafale es un avión que digamos, en principio cumpliría con los requerimientos operativos de la FAC. Es un avión que tiene componentes de última tecnología. No vamos a decir que es un avión de quinta generación, pero sí tiene muchos componentes que los aviones de ese tipo también tienen. Digamos, entre comillas, nos liberaría, digamos, de cualquier tipo de restricción tecnológica que en otros casos, en especial con aeronaves y equipos norteamericanos, podría haber. Pero volvemos a lo mismo, tema de costos. O sea, el costo asociado a tener todo eso, pues haría que el costo de vuelo, el costo de adquisición de las aeronaves sea alto, pero más aún el costo de mantenimiento, ¿cierto? El costo de sostenimiento, mantenimiento y garantizar que la operación de esos equipos sería bastante alto, ¿cierto? No, y mira, y ese costo de mantenimiento y el costo de una actualización, y volvemos a lo mismo, el Mirage 5 en Colombia solamente se pudo actualizar cuando el avión ya cumplió su periodo de exigencia de estar pegado a su casa matriz, y se pudo hacer esta actualización con Israel, porque nuevamente la actualización era carísima. Incluso tú puedes ver el ejemplo de Brasil, que compró 12 unidades del Mirage 2000 y prefirió darlas de baja que actualizarlas. Tenemos el otro ejemplo del Mirage 2000 del Perú, un avión que cuando llegó acá a Sudamérica era lo último, pero mira, al avión no se le ha hecho ninguna actualización importante. ¿Por qué? Porque son carísimas las actualizaciones, y uno puede comprar un avión nuevo y, como lo dije yo, le puede garantizar a uno unos 20, 25 años de superioridad tecnológica, pero el avión en cualquier momento o pasado ese tiempo obligatoriamente tiene que actualizarse, y de nada te sirve tener un avión actualizable pero que su costo de actualización sea excesivamente caro, al nivel de que Brasil prefirió dar de baja sus Mirage 2000. Y esto nos va a pasar, y la FAC es consciente de que eso va a pasar, de que una actualización de un Rafale dentro de 25, 20 años va a ser, no se va a poder realizar por costos, Luis. Claro. Ahora, sin embargo, hay algo que hemos discutido en los últimos videos, y es el tema de las compensaciones que eventualmente podrían venir con este avión, ¿cierto? Sabemos que Saab ha ofrecido compensaciones, Lockheed Martin también lo hizo, si no estoy mal, Airbus, no sé, creo que sí. Sí, claro. ¿Qué sabemos de Dassault? ¿Ellos eventualmente podrían ofrecer alguna compensación tecnológica para Colombia? Pues mira, Luis, yo te soy sincero, yo he tenido la posibilidad de hablar con la gente de Airbus referente al tema del Eurofighter. Dijeron sí, damos compensaciones. Tuve la oportunidad de hablar con la gente de Lockheed Martin sobre el Block 70, sí, hay compensaciones. Tuve la oportunidad de hablar con los representantes de SAP acá en Colombia con respecto al Gripen NG, y sí hay compensaciones. Y como lo decía yo anteriormente, a Colombia no ha venido ninguna no se ha establecido una oficina acá en Colombia para tratar el tema de Rafale. Entonces es incierto en ese sentido el tema de las compensaciones. Es incierto en este sentido el tema de las cantidades, porque prácticamente Dassault se vio como que había quedado fuera de la shortlist. Se apresuró rápidamente, pues obviamente por medio de la embajada francesa y todo eso, solicitaron acá hacer un lobby al respecto. Estuvo personal de la Fuerza Aérea, pero ya es lo único que se sabe. Realmente, Luis, es lo único que se sabe. No sabemos nada al respecto de compensaciones. La verdad, me atrevería a decir que sí las pueden dar, pero bajo qué condiciones y bajo qué exigencias. Ese es el problema con los franceses, son las exigencias. Es que usted sí o sí tiene que hacer eso conmigo, es que usted sí o sí tiene que comprarme eso a mí, es que sí o sí usted me tiene que pagar esto a mí, y restringen todos a tal nivel. Por eso yo te decía que la compra de estos aviones que tú dijiste que
que se destrabaron en los últimos años con países de Oriente, con la India, fue más que todo por mantener una independencia de otros países en cuanto a vetos. Decir, bueno, a mí solamente me puede vetar Francia, no me puede vetar ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni ningún otro país. Más que todo ha sido por esa situación, de evitarse un veto a futuro de sobre todo de Estados Unidos, porque es que la mayoría de los aviones occidentales del mundo tienen vetos de Estados Unidos por por los equipos. Por muy pequeña que sea una pieza, si es hecha en Estados Unidos, pues la pueden vetar. Hasta el CAFIR tiene ese veto, ¿no? Hasta el CAFIR. Es más, tú acabas de ver la noticia de que los F-16 chilenos fueron autorizados por Estados Unidos para ser modernizados. Imagínate, se necesita la autorización de Estados Unidos para hacer una modernización. Incluso César es una de las cosas que él más recalca en sus intervenciones, y es que el F-16 Block 70 va a tener muchas restricciones en ese sentido a futuro, de pronto, porque uno puede decir es que siempre nos van a vetar, pero tú sabes que las condiciones políticas cambian de un momento para otro. Entonces, pues Luis, eso es lo que te puedo comentar. Ahorita pues César nos va a aclarar un tema ya más técnico sobre el avión, porque es que resulta que hay algo interesante, y es que el avión, el Rafael, fue probado con motores estadounidenses, con el F-404, porque el motor todavía no estaba listo para ese avión. Entonces pues César nos aclara un tema de ese motor, porque eso también lo estuvimos hablando, y las capacidades de steel del avión, que eso es una ventaja contra cualquier avión de la shortlist. Entonces pues Liz, esta es mi intervención. Dejemos entonces que César pues nos aclare ya un poco más datos técnicos y sobre todo lo del motor, que es importante. Entonces pues amigos, acá mi intervención, los dejo con César. Bueno, Carlos, muchas gracias, y bueno, César, escuchamos tu intervención. Hola Carlos y Luis, y saludo a nuestros seguidores del canal de América Militar. Como todas las historias de la aviación, la del Rafale también tiene sus curiosidades y particularidades. Aquellos que han estudiado la historia de esta aeronave saben que en su momento los franceses iban conjunto con el resto de lo que era Europa Occidental a desarrollar un caza común. ¿Qué pasó? Los franceses tal vez eran los que tenían las necesidades más alejadas del resto de los países. Francia necesitaba una aeronave embarcada principalmente. Ellos no tenían tanto afán para reemplazar las aeronaves de su fuerza aérea, ya que su fuerza aérea estaba relativamente bien al tener de servicio los CPK Jaguar, los Mirage F1 y los Mirage 2000, que en ese momento eran bastante vigentes, e inclusive ahora pues de alguna manera siguen siéndolo. La Armada francesa tenía un problema, y era que su aviación embarcada estaba conformada por los Dassault Letendard y Super Tendard, que no son aeronaves para defensa de la flota, sino para ataque naval principalmente. Son aeronaves subsónicas bastante limitadas, en mi opinión, en lo que es combate aire-aire, y el que en ese momento ya era un caza bastante obsoleto, bastante vetusto, el F-8 Crusader de origen norteamericano. Resulta y pasa que los franceses también, pues por diferencias, en algunas diferencias políticas también las tuvieron, pero en lo que era la parte del manejo del consorcio de la administración del proyecto del Eurofighter, ellos se dieron cuenta que esas conversaciones, esas discusiones para llegar a un punto común en cuanto a lo que eran las necesidades de la Fuerza Aérea de España, Gran Bretaña, Alemania e Italia, iban a tomar demasiado tiempo, y ellos tenían mucha premura para modernizar su aviación embarcada. Pues ellos decidieron separarse del proyecto del Eurofighter y terminar desarrollando el Rafale. Igual el Rafale tuvo problemas del desarrollo al principio, ellos sobre todo con el motor, el Snema M88. Los franceses en ese momento tenían un motor bastante bueno, lo tienen todavía, que es el Snema M53, que es el motor del Mirage 2000. ¿Qué es lo que pasa con ese motor? Que hacer un avión bimotor utilizando ese motor como base
iba siempre a terminar desarrollando un aparato con una célula muy grande no apta para embarcarse en los pequeños portaaviones franceses, como ocurrió con el Mirage 4000, que era la versión de 2 motores del Mirage 2000 y que era un caza pesado, un prototipo de caza pesado de largo alcance, el equivalente al F-15 norteamericano o al Su-30 ruso, algo que definitivamente no cabe y no cupo y no cabría nunca en un portaaviones francés de dimensiones reducidas. El primer prototipo del Rafale tuvo que volar utilizando los motores General Electric F404 del F-18 Hornet. Algo que a mí me da curiosidad es que cuando los franceses empezaron a hacer las pruebas con el F404 fue también cuando empezaron a resolver los problemas de ellos con su motor el Snema M88. No sé si estaré en lo cierto o estaré equivocado. El punto es que después de que recibieron los motores norteamericanos, ellos comenzaron a avanzar mucho en el tema de tener su propio motor para el Rafale y al final nunca optaron por comprar el motor norteamericano, sino por tener su motor propio, a pesar de que el General Electric F404 es una planta motriz con características equivalentes a la del motor francés, el M88, pero es más económica. Por el lado de la furtividad del Rafale, el Rafale no es propiamente un avión de quinta generación, no es un avión que se pueda considerar invisible al radar, pero el Rafale tiene algo, y nuevamente volvemos a lo que es la Armada Francesa. La historia dice que la Armada Francesa, cuando ellos se vieron ante el problema del espacio, ellos prefirieron que los Rafales no tuvieran las alas plegables como si la tienen las aeronaves embarcadas de, por ejemplo, de los norteamericanos, donde las puntas de las alas se doblan hacia arriba o hacia atrás para ahorrar espacio en hangar y en cubierta. Eso a mí que me lleva a pensar, que el Rafale, pues su alta proporción de materiales compuestos no le permite hacer que el ala sea plegable sin que ésta sufra un gran deterioro, una gran fatiga o un gran riesgo de deterioro. ¿Por qué? Porque un ala plegable por dentro pues tiene que tener unos refuerzos estructurales y tiene que tener una bisagra, y eso sí o sí hay que hacerlo en materiales compuestos, llámense aleaciones de acero, aleaciones de aluminio o llámese titanio. Eso no se puede hacer con materiales compuestos. Y si el ala internamente pues tiene una mayor proporción de materiales metálicos, esas piezas metálicas van a aumentar su sesión cruzada de radar, van a aumentar su firma electromagnética. El Rafale en su estructura tiene varios detalles interesantes de dispersión de radar, de absorción de radar. A pesar de que no es un avión rectangular, no es un avión cuadrado como los modelos norteamericanos, sino que es un avión que tiene líneas muy suaves, muy agradables a la vista, muy curvilíneo. Por otro lado, el Rafale tiene también un sistema de gestión de señal electromagnética que le permite aprovechar y explotar esa franja entre el alcance instrumental y el alcance efectivo real que tenga un radar enemigo que lo esté tratando de iluminar, de ubicar. Y por el otro lado, ya cuando el Rafale pues definitivamente le toque volar adentro de lo que es la zona del alcance efectivo del radar de un posible enemigo, e incluso de sus misiles, de su armamento antiaéreo y aéreo, él también igual tiene un excelente sistema de guerra electrónica que en algunos aspectos se puede considerar hasta más avanzado que los del Eurofighter, y por lo tanto el mejor sistema de guerra electrónica montado en un avión en Europa, donde la ventaja temporal algunos expertos consideran inclusive que es hasta de una década. Otro aspecto que tiene el Rafale con respecto al armamento es que ellos utilizan mucho armamento que es netamente francés.
Igual pues por necesidades, el Rafale, los franceses le han integrado al Rafale bombas guiadas por láser de origen norteamericano de la familia GBU-12, GBU-49, y como Francia también hace parte, es uno de los socios del consorcio de armamento europeo, esta empresa MBDA, los franceses también integran en el Rafale el misil Meteoro. Lo están empezando a hacer desde la tranche F3 y la tranche F4. Pues el misil Meteoro, como ustedes saben, es un misil de combate aire-aire de largo alcance. Se considera el mejor, el misil, en su categoría, el misil más avanzado del mundo. Pero igual yo no espero que los franceses lo compren en grandes cantidades, porque ellos tienen una versión mejorada de su misil Mika, con alcance también extendido, y a la cual pues por razones políticas y ellos van a terminar pues dándole la preferencia a ese misil, a ese desarrollo propio, que al misil Meteoro. Y ya como último apunte, el Rafale sería una excelente aeronave de combate para la Fuerza Aérea Colombiana. El gran problema de ellos es el costo. Es una aeronave muy costosa de mantener, muy costosa de operar, a pesar de que tiene unas muy altas capacidades de combate y muy altas disponibilidades operacionales. La principal ventaja que habría con el Rafale sería la independencia política de los Estados Unidos. Estados Unidos, ellos, ya sea armamento donado, cedido, arrendado, todo el armamento que ellos tienen, ellos le hacen un control político muy fuerte. Y los países que han comprado el Rafale, como tú bien decías, Carlos, lo han hecho pues porque en algún momento, cuando ellos han tenido o tienen situaciones de conflicto con sus vecinos, ellos no se quieren arriesgar a tener un veto de parte de Europa o de parte de Europa. Cuando hablo de Europa, hablo del consorcio del Eurofighter, hablo de Airbus o de las empresas norteamericanas. Entonces pues adquirieron el Rafale a pesar de todos sus costos, a pesar de toda su tecnología difícil de mantener, costosa de mantener, pues para tener esa independencia política y de poder afrontar conflictos fronterizos o conflictos regionales sin tener que poner en tierra su aviación de combate, porque el país de origen de los aviones de combate no les suministre más repuestos, no les suministre más apoyo técnico, por tener un veto, por ellos estar en una situación de guerra. Es el caso de India, el caso de Egipto, el caso de las petromonarquías, y inclusive se podría decir que el caso de los mismos franceses, los cuales pues siempre han mantenido su industria de armamento propia, autóctona, pues para mantenerse al margen de lo que es el resto de Europa. Muchas gracias a todos.